Buenos días, tardes, noches, Paulina, la hora en que tú veas esto. Iniciaremos hoy la clase 3, que es mapas, tipos, elementos y conceptos utilizados en cartografía. Como contenido temático, veremos qué son los mapas, la definición tal cual, y veremos a su vez la clasificación de estos, principalmente basados en INEGI. Hay otras clasificaciones, una en particular muy frecuente en la literatura, también la vamos a tratar. Vamos a ver también lo que son los elementos de los mapas, un poquito el tema que tratamos nosotros con la sesión anterior de Google Earth por encimita, la sesión práctica, y posteriormente veremos algunos conceptos muy frecuentes en cartografía, que es proyección geográfica, datum y lo que es altura, altitud y elevación. Ahora, ¿qué son los mapas? De acuerdo a INEGI, son documentos de información gráfica relativa a toda o una parte de una superficie real o ideal que contienen la información seleccionada, generalizada y simbolizada sobre una cierta distribución espacial de un área grande, usualmente la superficie terrestre. Cuando hablamos de ideal o real, se refiere a que puede ser, ya sea en el caso de lo real, una ortofoto, una imagen satelital, etc., o si es ideal, puede estar basada en información intangible. Este es el caso de las cartas socioeconómicas de INEGI. Se dice que la información es generalizada, dado que si bien la visibilidad que tú tienes del mapa trata de ser lo más fiel posible a la realidad, como trabajamos con datos vectoriales, el error humano siempre va implícito, ¿no? O un cierto margen de error. Ahora, en cuanto a la clasificación de los mapas, nuevamente nos basaremos en lo que marca INEGI. Pueden clasificarse de la siguiente manera: en base a la escala, el nivel de información, el sistema de producción, el propósito del mapa o la precisión de estos, el origen del mapa, la forma de presentación y el tipo de información que maneja. No las vamos a ver todas, porque hay algunas que no son tan relevantes, pero sí veremos las más importantes. Entonces, por la clasificación por escalas, tenemos lo que es escala chica, pequeña y grande. Cuando nosotros hablamos de escala pequeña, hablamos de una escala aproximadamente de 1/250,000 en adelante. Cuando hablamos de escala, haz de cuenta que la escala es una lupa. Entre tú más cerca estés de la superficie de la Tierra, vas a abarcar un área más específica y por ende la escala se hace más grande. A la inversa, si tú te alejas de la superficie terrestre, la escala, tu imagen es más general y por tanto la escala se dice que es más pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir 1/250,000? Te quiere decir que 1 centímetro de ese mapa equivale a 250,000 kilómetros reales de esa superficie que tú estás viendo en el mapa. Ahora, si hablamos nosotros de una escala de 1 a 1 millón, que es una escala que te maneja Conavio para lo que es la República Mexicana, estamos hablando que 1 centímetro de su mapa equivaldría a 1 millón de kilómetros en total. Y cuando digo que abarca la República Mexicana, no me refiero a que sean mapas que se usan en toda la República Mexicana, que bueno, de hecho así es, pero sin embargo, lo que me refiero es que te abarca toda la superficie de la República Mexicana, a eso me refiero. Ahora, en cuanto a la escala mediana, nosotros estamos hablando de un rango de unos 50,000 a unos 250,000 máximo. Entonces, en ese rango de escala tú puedes estar hablando de escalas medianas, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las escalas grandes, que como ya hablamos te abarcan de un área muy específica en particular. Cuando hablamos de escalas grandes, hablamos aproximadamente de 150,000 para abajo. Cuando hablamos nosotros de 1/20,000, 1/15,000, pues ya son escalas muy urbanas, de hecho.
Ahora, en cuanto a la clasificación por nivel de información, nosotros hablamos de esquemas básicos de campo, mapas de reconocimiento general, mapas semidetallados, mapas detallados y de gran detalle. En cuanto a los de tipo de esquemas básicos de campo, pues como su nombre lo indica, son mapas que, son dibujos rápidos en el campo para darte un norte de lo que, ya sea de la construcción o del área de estudio o etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a los mapas de reconocimiento general, bueno, estos son un poco más formales y en un nivel superior al puramente esquemático, como el caso anterior, contienen información que muestra el carácter regional a gran visión en escalas relativamente pequeñas sin mayor precisión. Por ejemplo, un mapa calado de un mosaico fotográfico, como el que vemos en la imagen, contiene los detalles de información más relevantes. Y pues bueno, en este caso, un mapa mosaico fotográfico pues es este tipo. Su objetivo es el de proporcionar información de primera mano de un área grande con propósitos de reconocimiento, de ubicación general para estudios preliminares y planeación a grandes rasgos. De hecho, lo primero que se hace en un área de estudio es precisamente esto, que antes de ir a terreno, tú ves, por ejemplo, en Google Earth, la imagen general del área. En cuanto a los mapas semidetallados, detallados y muy detallados, pues bueno, esto va a depender muy propiamente de la experiencia de la persona. Ya son mapas, bueno, esto es una clasificación muy subjetiva, según detalla INAGI. En términos generales hay una relación con la escala y los mapas más detallados, que según esto corresponden a las mayores escalas y viceversa, es decir, que entre más nivel de detalle haya, mayor es la escala, entre menor nivel de detalle, menor es la escala. Y acordémonos que cuando hablamos de escala, hablamos de escalas grandes, hablamos de escalas urbanas o de unos 50,000 para abajo, y de escalas pequeñas estamos hablando de unos 250,000 para arriba. Ahora, en base a la clasificación por el sistema de producción, hay varios tipos. Antes del que ves en pantalla están los mapas preparados a base de esquemas de campos, que no tienen mucha discusión, dado que son hechos sobre la base de esquemas y descripciones elaboradas en campo, como los bosquejos que vimos anteriormente, y normalmente son igual a mano alzada. Los mapas elaborados con base en levantamientos de campo fueron los tradicionales antes del advenimiento de la fotogrametría. En su producción han intervenido levantamientos masivos de campo, básicamente triangulaciones y poligonales, nivelaciones de detalle, levantamientos con plancheta y mucho uso de los principios de intersección y resección para la ubicación de detalles. Las operaciones incluyen el levantamiento de información toponímica y de clasificación de información, así como la edición por técnicas de dibujo a mano. Ahora, los mapas fotográficos se apoyan en la fotografía aérea. Esto ya es otra clasificación. Perdón, esa es otra categoría. Los mapas fotográficos se apoyan en la fotografía aérea, sin mucho tratamiento numérico. Dentro de las posibles variedades podemos encontrar los mosaicos fotográficos, los pictomapas, fotomapas, y así sucesivamente. Imágenes satelitales en general, pero que se vean en 2D. Esa es la clave. Y los mapas fotogramétricos ya tienen una base fotográfica, pero requiere de un proceso mucho más elaborado, con mucho apoyo numérico y el empleo de técnicas especiales. Por ejemplo, los que son los modelos digitales de elevación entrarían dentro de esta categoría. Ahora, con respecto a la clasificación de acuerdo al propósito del mapa, hay varios. Nosotros nada más nos vamos a enfocar a dos. Los demás te los voy a mencionar así rapidito. Los mapas murales, pictóricos o decorativos,
que sirven sobre todo para decorar paredes, oficinas, escritorios. Su presentación y colores son atractivos y normalmente son mapamundi, mapas de todo un continente, un país o de una cierta unidad administrativa. Los mapas de ubicación e información general son ya documentos de consulta y trabajo, no muy detallados si tú quieres, y normalmente están en escalas chicas de presentación. Por ejemplo, la carta turística y de transporte de la Secretaría de Desarrollo Social es un ejemplo que está trabajando en una escala de 3.500.000. Y bueno, los mapas de planeación como tal ya son documentos de trabajo, contienen información cuidadosamente elegida para el propósito y para satisfacer las necesidades de los planificadores, la que es susceptible de cuantificación y análisis para la elaboración de anteproyectos. Usualmente se presentan en escalas medias, que recordemos es de unos 50.000 a unos 250.000, con un nivel de información que va del semidetalle al detalle. La serie cartográfica, por ejemplo, de INEGI, la escala de unos 50.000 es de este tipo, también las de unos 250.000. La que son las mapas de estudios o para proyectos específicos son resultantes en lo general del trabajo de planeación ejecutado de los anteriores cuando existen. Presentan resultados y conclusiones de los estudios junto con las propuestas específicas de planeación y sus alternativas a escalas grandes y a nivel de detalle. Por ejemplo, los mapas de atributos de los ordenamientos ecológicos y territoriales son de este tipo. Aunque bueno, los que son los mapas de atributos, pues ellos trabajan a escalas medias realmente, pero por la descripción, quitando ese pequeño detalle, o sea, aplica perfectamente. Ahora, en base a la clasificación de acuerdo con el origen, tenemos dos tipos de mapas. Están los mapas básicos, que son aquellos cuyas fuentes de información son primarias y, como su nombre lo indica, sirven como base sobre la cual se pueden agregar o sobreponer informaciones para otros mapas. Son mapas originales, en el sentido en que se elabora normalmente donde antes no había cartografía, es decir, que tú llegas y generas la información. Comúnmente se les considera como la cartografía fundamental de un país y en relación con otra cartografía constituyen las bases, las llamadas bases cartográficas. Por ejemplo, todas las capas temáticas de INEGI y todas las cartas topográficas pues vendrían siendo este tipo de mapas. Ya si tú, por ejemplo, tomas una carta de INEGI, digamos la de uso de suelo y vegetación, y la utilizas para generar otro mapa, ya sea, no sé, específicamente un mapa del estado de Coahuila, de uso de suelo y vegetación, del uso de suelo y vegetación del estado de Coahuila. Ese ya vendría siendo un mapa derivado. ¿Por qué? Porque usaste una fuente de información secundaria para su elaboración. Esos son los otros tipos de mapas. Otro ejemplo, los mapas de atributos, pues también utilizan fuentes de información externas para su generación, y no solamente metes cartas topográficas ni cartas de uso de suelo y vegetación y de otros tipos, sino que también puedes meter imágenes satelitales o puedes meter puntos de diversidad si le interesa la conservación. Entonces ahí ya varía un poquito, te digo, pueden ir incluidas otras cosas, ¿no? Para la generación de estos. Ahora, de acuerdo a la clasificación en base a la forma de presentación, están los mapas analógicos, que son los que todo mundo conoce, los impresos a papel o representados en cualquier medio físico. Y los mapas digitales son los que existen en los archivos de bases de datos en forma de conjunto de puntos, líneas y áreas, es decir, datos vectoriales, los que se presentan en las pantallas de computadoras y de los que se dice que tienen una vida efímera. ¿Por qué efímera? Porque constantemente se están actualizando.
Eso en cuanto a clasificaciones de INEGI. Hasta aquí llegamos con eso. Te digo, no las vimos todas. Si tú quieres, en la parte final de donde viene la literatura citada, ahí vienen los links y tú los puedes checar. Hay otra clasificación que sale muy frecuente en la literatura también, que son es dividir los mapas en dos, en lo que son los mapas generales, que son mapas de referencia con énfasis en la localización, y toda la información está al mismo nivel de importancia. Ejemplos de ellos son los mapas topográficos o los mapas donde se pueden apreciar las calles de una ciudad o los atlas, por ejemplo. Y por su parte, los otro tipo de mapas que hay son los mapas temáticos. Los temáticos poseen información mucho más específica, tienen un propósito especial y abarcan por lo general un tópico en particular. Por lo general le abarca también un poquito de estadística también. Por ejemplo de ellos son las isolíneas o los mapas de flujo, de dirección de flujo, por ejemplo, de una cuenca. Y te digo, se usan mucho los polígonos, los datos vectoriales en este sentido. Pueden ser la hidrografía, podemos hablar de uso de suelo y vegetación, puede abarcar información socioeconómica incluso. Pueden ser no necesariamente polígonos, pueden ser puntos también, pueden ser líneas. Te digo, aquí ya es un poquito más diverso. Incluso también entran los mapas de simbología graduada, que son un tipo de mapa muy particular en lo que te pone con esferitas la estadística que se trata de representar. Y bueno, ahora pasemos a otro tema, que son los elementos de los mapas. Uno de ellos, uno de los principales, es el título del mapa, obviamente, que por lo general se coloca en la parte de arriba del mapa, aunque también hay algunos mapas que lo manejan en la parte lateral, en una barra en blanco, en donde también viene la leyenda y que es la leyenda, que también es otro elemento importante, en donde se pone toda la simbología, qué significa cada vector, qué significa cada línea, qué significa cada polígono, cada punto. También te viene, en caso de que utilices raster, imágenes raster, te aparece qué significa cada color que tú manejas de ese raster. O si en el caso de los polígonos, si cada polígono tiene un color diferente o ciertos colores de acuerdo a lo que representen, no sé, algún tipo de vegetación, un tipo de suelo, etc., pues también eso te lo marca la leyenda. La escala es otro elemento de los mapas, que ya lo tratamos más arribita. Nosotros utilizamos el sistema métrico universal, lo que son kilómetros, centímetros, pero lo que son los gringos la manejan en su sistema. O sea, tú puedes tener una pulgada equivalente a tantas millas. O sea, eso nada más extrapola. También se maneja lo que es la rosa de los vientos, que ya la vimos también en el tema anterior, que es para indicarte la orientación del mapa, que por lo general se maneja tal cual, norte, sur, este, oeste, así, sin moverle más. Puede haber elementos adicionales, como por ejemplo lo que es mapas internos. Es decir, que tú tengas en tu imagen principal del mapa, no sé, a la imagen del estado de Coahuila, y en un mapa chiquito, en una esquina, te aparezca el mapa de la República Mexicana y nada más, o sea, destaques en color diferente el polígono que corresponde a Coahuila, por ejemplo, para dar un poquito de más certeza. Eso lo manejan principalmente cuando estamos hablando de municipios o cuando son polígonos de reservas ecológicas. Eso también se usa.
también se puede poner información complementaria como el nombre de la persona que lo hizo, su contacto. Puedes poner el software o los software que utilizaste para la creación de ese mapa, la fecha de creación del mapa. Puedes poner también el datum que manejaste, el sistema de coordenadas. Te digo, en caso de que se quieran poner en contacto contigo también para información, para trabajar tus capas y que ellos lo puedan configurar los programas con el datum y con la proyección geográfica que manejaste, así como el sistema de coordenadas. Vamos a ver un poquitito, de hecho, en las siguientes diapositivas, lo que es una proyección geográfica. Y bueno, finalmente, otro elemento que tenemos en los mapas es la grilla. La grilla corresponde al equivalente a los meridianos y paralelos representados en el mapa. También puede tratarse, dependiendo de la escala que trabajemos, en una subdivisión de los mismos. Eso lo vemos representado sobre todo como lo que llamamos nosotros latitud y longitud. Y bueno, en esta imagen vemos los diferentes elementos que puede contener un mapa. Aquí vemos en la parte de alrededor del mapa lo que es la grilla, como el nombre de Graticulate en inglés, el marco del mapa, que también es un elemento de formato meramente, la proyección, la rosa de los vientos, o en este caso ellos le dicen North Arrow, la escala, unos mapas internos, el título, como lo hablamos anteriormente, del lado derecho superior en una barra blanca, junto con algunos datos de la fuente. También puedes poner la información de dónde sacaste tus capas que trabajaste en el ArcMap o en el programa que hayas utilizado, y la leyenda. Y bueno, el ejemplo anterior fue un mapa pues bien elaborado. Te voy a poner el ejemplo de otro mapa en el que vamos a ver algunos detalles no tan finos, y no es por desprestigiar el trabajo de nadie. De hecho, si te fijas, ni siquiera pongo el nombre de la persona que lo hizo. Sin embargo, necesito que aprendas a ver elementos que pueden llegar a omitirse y que pues le restan nivel de profesionalismo o nivel de formalidad a tu mapa. Entonces, en este mapa, por ejemplo, vemos no viene escrito lo que es la leyenda como tal. Viene dibujado en forma de... O sea, no tiene el título siquiera. La escala está mal planteada. Debe de traer una barra aproximada. Dice 1.85.000, pero cuando te ponen las marcas de la escala, eso te permite ver si estás... O sea, por el tamaño de la marca infieres si estamos tratando de millas, de pulgadas, millas, o si estamos hablando de centímetros, kilómetros. Y eso hablando de un formato final, un trabajo, un mapa que así lo vas a entregar. Ya si el formato anterior puede servirte para efectos de algún paper quizás, pero hasta ahí nada más. O sea, trata de mantener todos los elementos del mapa en orden.